Somos Latinx Radio Stream, una voz que conecta, une e inspira. Aquí celebramos tus raíces y te ayudamos a crecer. Desde historias que inspiran hasta el ritmo que nos mueve. Siempre contigo, siempre latinos. Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. En cada rincón donde nuestras raíces laten con fuerza, hay una historia que nos une, una cultura que nos define. En Momento Latino celebramos quiénes somos. Impulsa tus metas, inspira con historias que trascienden. Conecta con la música que llevamos en el corazón, porque en esencia somos uno. Esto es Momento Latino, inspirando, conectando y celebrando lo mejor de nuestra comunidad. Solo por Latinx Radio Stream, tu cultura, tu música. Hola, hola mi gente linda de Latinx Radio Stream. Aquí estamos en Momento Latino, comenzando este febrero y sabiendo que esperamos no te hayas perdido ninguno de los programas especiales que traemos para ti. En enero aprendimos de aquellas cosas que nos van a enseñar a evaluar correctamente los resultados que obtuvimos en el 2024. También hablamos de cómo no engañarte a nivel personal y empresarial. Y también hablamos de que si tu dificultad o tu reto más importante es comunicar con tus clientes, pero también de poder llevar a cabo todo lo que hace tu negocio, bueno, de esa solución que te traemos. Esto y muchos más, hay cosas que debiste haber visto, pero si te perdiste alguno de ellos, no te afanes. Te invitamos para que vayas a nuestra página de website y puedas verlo, www.latinxradiostream.com, pero también a nuestro canal de YouTube, en el que te recuerda suscribirte para que cada uno de los programas que traemos para ti, tú los puedas escuchar, ver y conectarte con los temas que traemos para ti. También recuerda que nos puedes ver a través de Facebook, Instagram y también TikTok, Alexa y Spotify. Así que no tienes excusa porque todo este contenido que hemos traído para ti es súper importante. Empezando febrero, yo sé que tienen muchas metas, pero una de ellas, lo más común es que en Estados Unidos se empieza a preparar los impuestos. Bueno, hoy les traigo súper invitado a un despertar empresarial que nos va a enseñar no solo lo que podemos hacer cuando hacemos los taxes, pero cosas adicionales que son importantes para que tú conozcas y puedas tomar decisiones correctas para este 2025 y permitir ese crecimiento en tu compañía. También te traigo una súper invitada, pero no te voy a decir quién es para que tú te quedes y te conectes. Y por último tenemos Son Latino, así que vamos a empezar este febrero muy romántico porque tenemos un especial para enseñarte cómo se ha enamorado a través de los años. Así que quédate que esto apenas comienza en Momento Latino, ya regresamos después de esta pequeña pausa. Aquí comenzamos Despertar Empresarial y en este febrero empezamos con todas las de ganar. Hoy les traigo un súper invitado, él es Alex Díaz. Bienvenido Alex Díaz a Despertar Empresarial. Hola Astrid, feliz día, gracias. Bueno, súper encantada de tenerlos y les invito para que vayan ahorita mismo, cojan lápiz y papel, porque este caballero aquí nos va a enseñar algo muy importante. Como todos sabemos, en febrero empezamos a preparar para nosotros reportar nuestros impuestos. Pero hoy Alex nos va a enseñar qué más podemos hacer aparte de reportar nuestras ganancias o pérdidas cuando hacemos nuestros impuestos. Así que ya sabes, toma lápiz y papel, también comparte a cualquiera que tú sepas que necesita de esta información. Bueno, Alex, y antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito quién es Alex Díaz y a qué te dedicas. Alex Díaz es un preparador de impuestos. Actualmente nos enfocamos en nuestra empresa en las corporaciones que necesitan ayuda con sus taxes. Hacemos todo lo que tiene que ver con contabilidad para las pequeñas empresas, además de ser su asesor constante cuando tiene que ver con impuestos. Me encanta mucho porque, bueno, hablamos un poquito para aquellos emprendedores o personas que están llegando en Estados Unidos. En muchos países se maneja el mismo sistema de reportar los impuestos, pero hay países que no. Entonces, ¿qué te parece, Alex, si hablamos un poquito de qué es esto de reportar impuestos? Ok. El reportar impuestos simplemente se refiere a hacer su declaración fiscal cada año de los ingresos que usted ha tenido. Ya sea que los ingresos hayan sido por trabajo o los ingresos hayan sido porque usted tuvo inversiones
usted debe reportar esos ingresos y pagar los impuestos en referente a los ingresos que usted tuvo durante todo el año. Ok, así que miren lo que nos está diciendo. Si acabas de llegar a Estados Unidos, es importante que sepas, tú que estás en casita, que cada año, cada persona que genera ingresos tiene que reportarlos a una agencia, que esto ya sea porque ganancias a nivel personal, o sea, porque tú trabajas y requieres y recibes un dinero, o porque tienes un negocio y generas ingresos, ¿verdad? Es correcto. Listo. Bueno, Alex, hablemos un poquito para estas personas que hay dos tipos de impuestos. Estamos hablando para aquella persona que tal vez no es familiar con el sistema, donde se hacen los impuestos personales y los impuestos si tienes una compañía. ¿Es siempre ese caso o hay alguna vez en la que podamos hacer las dos al mismo tiempo? Es correcto, y es extremadamente importante entender la diferencia entre los taxes de una empresa y los taxes personales. Dependiendo de la estructura de negocio que su empresa haya elegido a la hora de aperturar su empresa, ya sea que la aperturó usted mismo, o la aperturó con un contador o con una persona de experiencia, usted eligió la partecita de detrás de la empresa, ya sea LLC o ya sea una corporación. Esa parte que muchas veces simplemente tomamos la sugerencia de otra persona o de un conocido que nos dice, mira, esta es la parte que usted debe poner detrás de su empresa, esta es la que debe elegir. Precisamente determinado por esa elección que usted tuvo anteriormente es el tipo de impuesto que usted debe declarar. Por ejemplo, la corporación S debe declarar unos impuestos a nombre de la corporación y unos impuestos después a nombre de la persona que es la dueña de la corporación, los shareholders de la empresa. El LLC, dependiendo de cuántos miembros tenga ese LLC, puede hacerlo a nombre de la empresa o simplemente un schedule o una forma dentro de la declaración de impuestos personales del contribuyente. O sea que podemos decir, a mí me gusta mucho usar las metáforas para que nos quede bien clarito a todos los que nos están escuchando. Podemos decir que el nombre de tu compañía es como nuestro primer nombre. El mío es Astrid, el tuyo Alex. Y el tipo de entidad legal vendría a ser como el apellido, ¿no? Como Eso es Díaz y correcto. Cruz, ¿cierto? Entonces, si tú, vamos a dar un ejemplo, si eres zapatería Pepito, pero es una institución o legalmente está constituida como una LLC, entonces el apellido sería LLC. Pero como todo apellido, digamos que en los apellidos nos dice la genética, lo que nos hace, cómo tenemos que operar. En este caso, el apellido, el tipo de compañía, te dice cómo operas legalmente o cuáles son las regulaciones que tienes legalmente. ¿Sí sirve ese ejemplo? Eso es correcto. Súper. Bueno, entonces como ya ves, Alex nos está hablando de algo que es muy importante. Primero, tienes que saber que el tipo de entidad legal determina los impuestos que tienes que hacer, ¿correcto? Eso es correcto, sí. Los impuestos van determinados específicamente por ese apellido, que es una excelente manera de describirlo. Basado en la elección que usted hizo cuando aperturó su compañía, son los impuestos que usted debe pagar en su corporación. Entonces, bueno, aquí está hablando Alex algo muy importante y voy a hacer esa pregunta porque yo sé que muchos lo hacen. ¿Debo reportar los impuestos? ¿Qué pasa si no los reporto? Siempre es recomendable, aparte es la parte legal de su empresa y la parte legal suya, usted debe de declarar sus impuestos. Hay ciertas excepciones en las cuales usted no debe declarar impuestos porque no está obligado a hacerlo, pero para el 99,9% de nosotros que tenemos un empleo y demás, o una empresa, pues debemos de declarar impuestos. Y yo creo que, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los beneficios? Sí, digamos, hablemos primero personal. A nivel personal, ¿qué beneficios tengo yo de reportar mis impuestos? Claro, excelente pregunta. Los beneficios que usted va a tener al declarar sus impuestos son varios. Sé que una de las partes principales por las cuales muchas veces no queremos declarar los impuestos es porque debemos pagar dinero para atrás muchas veces. Si hemos sido de alguna manera exitosos durante el año, hemos ganado suficiente dinero en el cual tenemos que devolver. Uno de los beneficios, especialmente para nosotros los latinos, cuando llegamos a este país, estamos por un proceso migratorio, a usted le van a preguntar por sus impuestos. Excelente. Le van a preguntar si usted ha hecho sus impuestos correctamente durante los últimos 5 años, es muy probable.
No quiere decir que no le deba dinero al IRS. Usted puede deber dinero al IRS y de todas maneras estar legalmente y correctamente reportando sus impuestos. Otro de los beneficios es cuando usted desea obtener un préstamo, por ejemplo, para comprar una propiedad, para comprar un vehículo. O una casa, ¿no? Que todos tenemos el sueño de la casita. Es correcto. Usted le van a pedir sus impuestos. Y si usted no tiene unos impuestos que estén declarados correctamente, usted no va a poder comprar esa propiedad. Es muy alta probabilidad de que le digan que tiene que volver a hacer los impuestos o que tiene que hacer los impuestos como tal. O que tiene que pagar muchísimo más dinero. Es correcto. Así que unas por otras. Bueno, hablamos a nivel comercial. Si yo tengo una compañía, ¿qué beneficios tengo al reportar los impuestos? Cuando usted tiene una compañía, los beneficios de reportar esos impuestos son múltiples. Número 1, de la misma manera que en la parte personal usted puede comprar una propiedad, un vehículo, asimismo funciona para su empresa. Usted puede obtener un préstamo para expandir su negocio, usted puede comprar un local para expandir su negocio o para tener la oficina o para tener su taller, o ya sea cualquiera que sea su negocio. Usted puede obtener todo eso al realizar unos impuestos. Además de que usted va a estar en compliance, usted va a estar en orden con el IRS, que es obligatorio y es su obligación legal en este país. Eso es algo muy importante. Bueno, hablemos de algo que me dijiste hace un momento que quiero asegurarme. Muchas veces no tocan ese tema y para mí es muy importante. Que muchas veces nos enfocamos y cuando reportamos los impuestos queremos tratar de que, bueno, si tenemos algún hijos dependientes, que nos devuelvan un dinero. Entonces que muchas veces esos impuestos no se hacen, digamos que de una manera tan acertada, porque estamos más enfocados en el dinero que nos van a regresar. Pero algo de lo que decías tú es, si yo hago eso, tal vez no estoy reportando todas las ganancias, entonces si quiero tener un préstamo, ya sea a nivel personal o para mi negocio, no me va a servir porque no estoy mostrando crecimiento, ¿cierto? Eso es correcto, y eso pasa mucho en la parte de los pequeños negocios, especialmente los LLCs que tienen un solo miembro. Ese tipo de empresas usualmente hacen su declaración junto con los taxes personales, o sea, una sola declaración con un anexo dentro de los taxes. Cuando usted toma todas esas deducciones, o sea, no específicamente la deducción de los hijos, porque esa es una deducción que puede ser, ser puesta para atrás como tal, pero específicamente con las corporaciones, cuando ponemos una cantidad de gastos extremos, que en realidad nuestra corporación no ha tenido esos gastos, usted está diciéndole al banco o diciéndole a cualquier persona a la cual usted le va a mostrar su solvencia económica que usted no gana suficiente dinero. Eso es algo que hay que tener en cuenta si usted desea obtener un préstamo o obtener algún beneficio debido a sus ingresos. Así que es súper importante, o sea, mira qué importante y qué te parece. Yo digo siempre, a mí me gusta enseñar mucho, que muchas veces le tenemos miedo a pagar los impuestos porque es dinero que quisiéramos tener en el bolsillo, pero veámoslo como una inversión. Si pagas impuestos, significa que estás creando poder adquisitivo, significando que si necesitas un préstamo a nivel personal o a nivel de tu negocio, tienes el respaldo y tienes como el poder adquisitivo, estás mostrando en papel, no solamente como quien dice, lo estás diciendo que es a la hora de lo que cuenta en un préstamo, ¿verdad, Alex? Eso es correcto, sí. Bueno, Alex, me encanta todo esto que estamos hablando porque muchas veces tenemos esos malos hábitos o mala asesoría, por eso creo que es siempre importante buscar un asesor y un experto, y no que como yo, Pepito Juárez, nos esté dando la recomendación. Alex, hablemos un poquito de cómo hacer los impuestos. Estábamos hablando al comienzo de que muchas veces pensamos que cuando hacemos los impuestos, lógicamente dependiendo de la estructura, pero sé que se pueden hacer otras cosas como por ejemplo si necesitas cambiar el tipo de estructura comercial, el apellido de tu compañía. ¿Lo podemos hacer cuando estamos haciendo los impuestos? ¿Cómo trabaja eso? Eso es correcto. Múltiples veces he tenido clientes que han venido hacia mí con una corporación, solamente una corporación, ¿ok? El apellido sería INC. Con esa corporación, muchas de las veces, si no ha optado anteriormente por tener un S-Status, usted va a necesitar pagar taxes la mayor parte de las veces dobles. Entonces, es extremadamente importante que usted revise con un contador, con una persona de experiencia, si usted está en la estructura legal correcta de su empresa.
el tiempo para cambiar eso es la temporada de los taxes, porque usted va a Súper. tener una foto completa de todo el panorama de su empresa. Va a saber cuánto dinero ha generado, va a saber cuántos gastos ha tenido. Entonces es el momento adecuado y perfecto para tomar la decisión y planear para el próximo año. Bueno, estamos hablando aquí de todos esos apellidos que una compañía puede tener. ¿Qué te parece, Alex, si ayudamos a nuestra audiencia que entienda la diferencia entre los distintos tipos de organizaciones que puedo tener cuando tengo una compañía? Claro que sí. La primera estructura y la más común entre todos nosotros los latinos y a nivel de los Estados Unidos completos también es el LLC. El LLC depende de cuántos miembros tenga, se va a ser considerado un partnership o solamente un single member LLC. Ambos declaran taxes diferentes y tienen obligaciones totalmente diferentes. Eso es muy importante entender esa estructura de negocio. Después tenemos la corporación y después tenemos el sole proprietorship. Esta es la corporación, primero que nada, es una empresa donde los dueños son shareholders y esa empresa necesita declarar impuestos aparte de los dueños. Ok, o sea, son doble taxación, ¿no? No sería doble taxación, sino dos tipos de taxes diferentes. Ok. Bueno, perdóname, sí, está correcta. Eso sería una doble taxación a no ser de que la corporación haya elegido el estatus S, en el cual la corporación es tratada como un LLC. El estatus S no es una corporación como tal, sino una clasificación de impuestos, la cual puede tener el LLC, la corporación, estos dos tipos de estructuras específicamente. Súper. En el caso del sole proprietorship es una estructura de negocio donde simplemente utilizamos nuestro seguro social y utilizamos nuestro propio nombre muchas veces y con eso pues establecemos nuestro primer negocio usualmente. Bueno, y tú que te acabas de conectar, no te preocupes, déjame y te digo dónde estamos. Estamos en Despertar Empresarial, en este espacio con un gran invitado, Alex Díaz, que nos está enseñando todo lo que puede pasar y debemos saber de los impuestos para el 2025. Alex, y en esto que estamos hablando, yo creo que es muy importante porque algo que me pasa muy seguido, y sé que me imagino que a ti también, es que muchas veces, especialmente nosotros los hispanos, somos buenísimos para abrir negocios. Pero cuando nos dicen qué tipo de organización o de estructura legal tenemos que escoger, se nos vuelve confuso. Digamos, aunque hay una descripción, ¿tú qué tipo de negocio recomiendas para qué tipo de estructura? ¿O qué tipo de estructura mejor para qué tipo de negocio nos recomiendas? Claro que sí, todo va a depender del negocio como tal. Tenemos que tomar en consideración cosas como, por ejemplo, cuántos miembros va a tener esa empresa, cuántos socios. Tenemos que tener en consideración los ingresos estimados de esa empresa. Tenemos que tener en consideración si usted está dispuesto a tener la obligación de correr una nómina para su empresa. Muchas de estas estructuras requieren una nómina cada mes o como sea que el dueño lo decida, pero necesita tener una nómina. Todos estos son requerimientos que hay que tener en consideración antes de elegir esa estructura y entender qué es lo que viene con cada una de estos apellidos de estas empresas. Súper. Y yo creo que también es importante entender que es, como lo decías tú, cuando te refieres al tipo de compañías, ¿cuáles son tus objetivos? Porque si, por ejemplo, estás formando una compañía de landscaping, no importa que sea una compañía pequeña, pero la quieres crecer y estás buscando que en el futuro se la puedas heredar a tus hijos, pues lógicamente tienes que asegurarte que esa estructura, ese apellido legal, te va a permitir hacer eso. O que tal vez sabes que este negocio te va a generar mucho dinero y quieres ser sabio a la hora de poder reportar tus ganancias. Entonces, ¿qué estructura? Entonces, yo creo que también es como lo decías tú, para hacerlo un poquito más claro para que ellos no lo entiendan, es dependiendo los objetivos, la industria que tú quieres llevar los objetivos para tu compañía, no en ahorita, sino a futuro, ¿verdad? Es correcto, y muchas veces por esto es importante que se sienten con una persona que sea conocedora del tema y le explique su situación. Muchas veces pensamos que como estamos comenzando nuestro negocio por primera vez, la estructura adecuada sería, por ejemplo, un LLC, que es la estructura que la gran parte de las veces su contador o su persona que le aperture su empresa le va a recomendar. Pero resulta ser que hay múltiples personas allá afuera que ya tienen un negocio establecido, que ya tienen una cartera de clientes y que ya su negocio genera dinero. Entonces, quizás el negocio es nuevo en la parte legal, en la estructura de negocio, pero
el negocio y el modelo que corre la persona ya existe. Entonces quizás un LLC no sea la parte más, o sea, la estructura de negocio recomendada para esa persona, sino otra estructura basado en las necesidades de esa persona. Simplemente por mencionarte uno de los casos. Pero me encanta lo que estamos hablando porque un ejemplo que tenemos que dar que es muy importante es que, por ejemplo, se le pasó mucho a los realtors, que hubo en su momento, como había tanto crecimiento, muchos contadores les recomendaron a los realtors abrir sus compañías en estructura legalmente como corporaciones S, pero después cuando no generaban tanto dinero y querían reportarlo como LLC, o sea que el reporte taxable era más simple, no podían porque ya habían escogido eso. ¿Eso se puede cambiar? ¿Cómo trabaja eso? Muchas de las veces sí se puede cambiar. Tiene tiempos específicos durante el año donde usted tiene que hacer esos cambios, pero sí se puede cambiar. En algunas de las veces, por ejemplo, si usted tiene una cuenta de banco bajo esa estructura legal, dependiendo del banco, quizás le pidan que cierre esa corporación, cierre esa cuenta de la corporación y aperture una nueva con la estructura de negocio que usted escogió, la nueva. Y, por ejemplo, a la hora de hacer los taxes, quizás tenga que hacer una última declaración indicando que es la última de esa estructura de negocios y comenzar con la nueva el próximo año. Súper, me encanta porque hay mucho que quisiera hablar contigo y sé que el tiempo se nos está acabando, Alex, pero quisiera hablar antes de cerrar el programa de hoy, ¿qué tan importante es tener una contabilidad? Porque creo que también la contabilidad nos permite tomar esa decisión, qué tipo de estructura legal realmente tiene que tener nuestro negocio, ¿verdad? Eso es correcto. La contabilidad es un pilar fundamental de cualquier empresa. Usted necesita saber cuánto dinero está generando su empresa, cuántos gastos tiene su empresa, y esto le va a beneficiar a la hora, por ejemplo, de declarar sus impuestos nuevamente. Quizás usted tiene planeada una compra. Quizás usted quiere comprar un vehículo, maquinaria, herramientas para su empresa. Quizás el momento adecuado para realizar esa compra, para realizar esa inversión, si usted está en el mes de noviembre, quizás sea el próximo año. ¿Por qué? Porque el próximo año usted va a generar más ingresos y lo puede depreciar en contra del income que usted va a tener el próximo año. O quizás usted lo compró en este año, pero no quiere tomar toda la depreciación de esos artículos en este año, porque el próximo año tendrá un ingreso mayor. Estas son cosas que usted desafortunadamente no va a poder tener el control de nada de esto si usted no tiene una contabilidad adecuada. Además, a la hora de declarar los impuestos, usted no puede estimar los números. Usted tiene que saber con exactitud cuánto dinero generó su empresa y cuántos gastos tuvo su empresa para estar legalmente cumpliendo con el IRS. Bueno, y eso es algo súper interesante que nos estás diciendo porque yo sé y vuelvo y digo, nuestra gente hermosa, nosotros somos muy emprendedores y abrimos negocio en cualquier esquina, pero muchas veces a esa parte, y es lo que quisiera que nos ayudaras a entender, muchas veces pensamos que llevar la contabilidad es en un cuadernito anotar los gastos, lo que vendemos, lo que gastamos. ¿Qué tan cierto es eso, Alex? Se puede hacer así, pero las probabilidades de que esa contabilidad se pierda, de que esa contabilidad no sea exacta o que se olvide en algún momento apuntar en ese cuadernito los gastos que usted ha tenido, especialmente si ha tenido algún tipo de gasto personal o algún tipo de gasto en efectivo, es muy probable que esa contabilidad no vaya a estar correcta. En hoy en día tenemos varios productos, varios software que pueden utilizar. Por mencionar el que utilizamos acá en nuestra empresa, utilizamos QuickBooks. Es un sistema que es muy asequible para todo el mundo y usted tiene que categorizar cada una de las transacciones en ese sistema para poder cerrar sus libros, lo que le va a permitir que no se olvide ninguna transacción. Simplemente por mencionar alguno, usted puede escoger el de su preferencia, pero es extremadamente importante que tenga ese control, que conecte su cuenta bancaria con ese sistema que le va a permitir tener una contabilidad. O si usted no prefiere hacer eso, pues puede contactar una empresa como la nuestra en el cual nos especializamos en hacer eso por usted. No, y me encanta mucho eso porque para ti que estás en casita, ven y te ayuda un poquito a tener la percepción de lo que estamos hablando. En el 2000, en la época de la pandemia, cuando en el 2020, que todo el mundo veía, afortunadamente la minoría más grande o de mayor crecimiento económico éramos los hispanos. Pero cuando la pandemia pasó, fuimos la minoría que más rápidamente perdimos negocios, perdimos dinero, pero había una razón específica.
Cuando miramos en eso nos dimos cuenta que era por esa estructura económica, que no teníamos la estructura legal, no teníamos los libros, que es lo que a Alex le refiere también como la contabilidad. Pero hablemos, Alex, un poquito antes de irnos. ¿Qué perdemos? ¿Qué pasa cuando no tenemos ese componente? Porque los beneficios creo que muchas veces no los tenemos claro para entender por qué cuando estamos empezando un negocio pensamos que pagarle a alguien que nos lleve los libros, que nos maneje la contabilidad es una pérdida de dinero y decimos, yo lo puedo hacer en un cuaderno. ¿Cuáles son esos verdaderos beneficios? ¿Qué es lo que realmente nos afecta el no tener el conocimiento de esos números? Correcto. Muchas de las veces, por ejemplo, como mencionabas anteriormente, la mayoría de nuestros, de los pequeños negocios allá afuera dicen que no tienen los suficientes ingresos para poder pagarle a un contador. Existen muchas opciones, ¿ok? Usted no necesita pagarle a un contador, usted puede hacerlo usted mismo. Obviamente, si no lo sabe hacer, pues va a tener que contratar a un contador. Los beneficios son simplemente desde la parte legal, en algo tan sencillo como reportar un 1099 a sus empleados. Muchos de los clientes con los que trabajo hoy en día no tenían idea de que el año anterior ellos necesitaban enviar una forma 1099 a sus trabajadores. Si usted no hizo eso, es muy probable que le van a cobrar $600 por cada uno de los trabajadores que usted tenía que haber enviado una forma 1099 y no lo hizo. Sácale a cuenta de lo que usted le va a pagar a un contador. Si usted tiene 10 empleados, multiplique $600 por todos los empleados que usted no envió una forma 1099 y ahí tendrá la inversión en el contador. Simplemente por mencionar una de las cosas. Otro tema muy importante es referente al payroll. La corporación S en específico requiere que los dueños de esa corporación tengan payroll. Muchos de los dueños de estas empresas no saben que ellos necesitan correr payroll, lo que va a resultar en más taxes y una penalidad por no hacerlo del IRS a estas pequeñas empresas. Un contador puede entender tu estructura, puede entender tu situación y puede decirte específicamente qué necesita hacer esa empresa para estar en orden con el IRS y para ahorrarte la mayor cantidad de impuestos posible al finalizar el año. Bueno, así que ya lo sabes, pierdes más con no hacer las cosas correctamente. Si no haces tus impuestos como son y muestras ganancia, no vas a poder tener un poder adquisitivo a la hora de buscar un financiamiento de algún tipo. Pero también, súper importante, si no inviertes en la contabilidad, pierdes la capacidad de tomar decisiones educadas, conociendo tus números, pero también de estar haciendo todo bajo la ley. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos y yo sé que nuestra audiencia se quedó con ganas de hacerte muchas más preguntas. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, con tu equipo, para que ellos los puedas asesorar, resolver esas preguntas o, por qué no, también adquirir alguno de tus servicios? Claro que sí, me pueden contactar directamente. Mi número de celular es 941-928-0104. Usted me puede contactar ahí y con muchísimo gusto le vamos a poder atender. Además, puede visitar nuestro website y puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico y con muchísimo gusto le podremos ayudar y hacer una consulta gratuita para usted, entender su empresa y darle los mejores consejos posibles para que su empresa continúe creciendo de la forma correcta. Bueno, y te voy a hacer una pregunta porque sé que todo el mundo se lo está haciendo. ¿Ayudas a negocios solamente en la Florida o también fuera de la Florida? Ayudamos a los negocios prácticamente en los Estados Unidos completos. Nuestra licencia de taxes es obviamente federal, lo que significa que sirve en todos los Estados Unidos. En la parte de la Florida tenemos varios clientes que nos buscan por los sales taxes, para ayudarles a hacer la declaración de sales taxes cada mes. Muchos pequeños dealers, ellos también nos buscan para sales taxes, documentary stamps y declaraciones así de la Florida específica también. O sea, nos especializamos en Florida como tal, pero podemos ayudar a negocios en todos los Estados Unidos. Bueno, yo sé que tenemos muchas más preguntas, así que Alex, quedas cordialmente invitado para que vengas en otra ocasión a Despertar Empresarial y nos sigas enseñando acerca de todo esto que son los números, que para mí es esa manera de nosotros tomar decisiones sabias, no en emociones, sino con conocimiento a través de ellos, ¿verdad? Así es, y ha sido un placer poder compartir contigo el día de hoy, Astrid. Gracias por tenerme y espero estar por acá pronto. Gracias. Bueno, y antes de irnos, cuéntanos un mensajito que tú quisieras, un consejito que le darías a nuestra audiencia que se conectó a Despertar Empresarial el día de hoy. Absolutamente. Para todos nuestros oyentes, especialmente a los dueños de pequeñas empresas
Inviertan en la contabilidad de su empresa. Siéntense con una persona que conoce y sabe del tema. Se van a arrepentir de alguna manera si no lo hacen así, porque al final pagarán las consecuencias de no tomar buenas decisiones. Contácteme o contacte a la persona de su preferencia para que usted pueda entender específicamente qué necesita su empresa y poder continuar creciendo esa empresa de forma legal, de forma correcta y de la forma más simple y exitosa posible. Bueno, así que ya lo sabes, Alex lo dijo, mejor no lo puedo haber dicho. Y tú quédate porque esto sigue en Momento Latino con ese especial que traemos para ti, esa gran invitada en Boom Latino. Un besito y ya regresamos después de esta pequeña pausa.